San José fue la primer colonia agrícola que se creó en nuestra provincia. Fue en realidad el surgimiento de una colonia, yo diría en forma circunstancial. No fue planeada la fundación. Resulta que estos inmigrantes iban para Corrientes y cuando llegaron a Buenos Aires les dijeron que el gobernador Pujol había desechado ya ese compromiso con los inmigrantes porque habían pasado 3 años y ya estaba en otro programa. Entonces a Carlos Beck se le ocurrió hablar con el general Urquiza. Y justo en ese momento Urquiza tenía el problema que la ganadería había aumentado y seguía aumentando y se fomentaba siempre, pero no la agricultura. Y este país necesitaba del agro. Y la gente que venía de Europa venía a trabajar la tierra. Así que se vino como anillo al dedo el conjunto migratorio que estaba en Buenos Aires. Y Carlos Beck nos trajo para acá. Juan Zurigues fue el agrimensor de los terrenos. Primero fueron a Libicuí, porque Urquiza les dio libertad para ubicarlo en cualquier lugar que les convenga. Pero no era apto, porque eran bajos los terrenos, se inundaban. Entonces Uribe los trajo, estudió este terreno acá, y los trajo en barcazas hasta una caldera que había donde hoy es el puerto de Colón, o la ciudad de Colón, y ahí desembarcaron. Y se da como fecha de desembarco el 2 de julio de 1857. En realidad el primero ellos ya estaban, pero la posesión de la tierra, es decir, el desembarco a tierra, fue el 2 de julio. Por eso esa es la fecha que nosotros tomamos como fundación de la ciudad. En cuanto llegaron, claro, fue muy sorpresivo el encuentro con estas tierras. No había establecimientos, diríamos, poblacionales. El lugar más cerca era la ciudad de Concepción de Uruguay, o si no, Paysandú, que tenían que cruzar el río. Entonces empezaron a fabricar sus ranchos con paja y barro. Y una vez que tuvieron dónde refugiarse, empezaron a construir ladrillo y buscaron piedras, que también hay, que era piedra mora, y formaron sus casas. Algunas al estilo, o la mayoría al estilo de Europa, pensando que caía la nieve, los techos a los aguas. Pero acá una sola vez cayó nieve, y muy poca, en 1918 por ahí. Pero todos hacían altillo para tener el lugar donde habitar, y abajo para poner los animales, como hacían en Europa. Pero no fue necesario. Entonces escribían a los parientes que quedaron en Europa: vengan, que acá la tierra es fértil, el clima es agradable, no hay extremos ni de calor ni de frío, hay suficiente agua, eso era importante, y mucho para hacer, las tierras son fértiles y se puede trabajar. La odisea de partir verdaderamente significa un relato bastante triste. Por ejemplo,
Se amontonaban los pasajeros en el muelle y los capitanes de los barcos decían, fulano para este y fulano para el otro. Y se dio el caso de una familia que tenían 4 hijas mujeres. 2 suban a este barco y los marcharon a Estados Unidos, sin saberlo. Las otras 2 a este barco y se vinieron a Buenos Aires, a la Argentina. Así, 4 hermanas separadas en el puerto sin saber el resultado. Y el otro problema era cuando el capitán les decía, mucho equipaje, esos baúles deben quedar, ese arado, esas herramientas deben quedar, porque es mucho peso para el barco. Entonces, se producía una situación desesperante. ¿Cómo va a dejar el pasajero, el inmigrante, ese baúl donde tenía todas las cosas de la casa, donde tenía los platos, la vajilla, las sábanas, las frazadas, el libro de misa, los vestidos, los sombreros, las herramientas para trabajar? Y sucedió. La cuestión que nunca más se encontraron con esos baúles. Y una vez en el barco comienza otra odisea. Algunos capitanes fueron buenísimos y otros lo contrario. Entonces podemos decir, están aquellos que vinieron en barcos donde sufrieron mucho y los otros en barcos donde fueron felices en la travesía del océano. En el primer caso, los que han sufrido bárbaramente. Ellos nunca habían visto el mar porque eran gente de montaña. Y se encontraban con tanta agua, y tantos días navegando, y nunca llegar. Lo peor, que por ahí se terminaba la comida. Y no había agua para tomar. Y es una contradicción, ¿no es cierto? Tanta agua para atravesar, pero no había agua potable para beber. Y sufrían horrores. Algunos barcos amontonaban en una cama hasta 6 u 8 inmigrantes. Y ahí tenían que arreglarse. El que estaba enfermo más de una vez no tenía médico que los atendiera. Y desgraciadamente algunos fallecieron en el viaje. Se dio el caso de una madre que venía con sus hijos y en medio de la travesía del océano se descompuso, se enfermó y falleció. ¿Qué se hacía en aquella época con un muerto? No había como ahora las comodidades para transportarlos. Entonces los arrojaban al mar. Y una hija de 12 años vio cómo arrojaban a su madre al mar para nunca más volver a verla. Cuando se instaló acá en la Argentina, lo recordaba siempre y decía, no puedo ver una laguna, no puedo ver un charco, no puedo ver una lluvia, no puedo ver agua, porque mi madre se representa siempre en aquel problema cuando fue arrojada a las aguas. Eso fue muy triste. Esas son cosas que pasaban en los barcos que tuvieron mala suerte. Pero hay otros en que el capitán y la tripulación colaboraban con los inmigrantes y los ayudaban en todo, en la alimentación, en la nostalgia, en la tristeza. Permitían que se diviertan, hacían bailes en cubierta, cantaban, tocaban instrumentos musicales, se relacionaban entre sí, se ayudaban todos. Y se dio el caso de una familia que viajaba con una hija de 14 años y otra que tenía un joven de 18. ¿Se imaginan que en esas noches de verano cruzando el mar, en cubierta, cantando, bailando, recordando tiempos hermosos de la niñez, esos 2 jóvenes se enamoraron y juraron
casarse una vez que lleguen a tierra a su destino. Y efectivamente así pasó. Se instalaron en la colonia San José y una vez que cada familia tuvo su casa, ellos contrajeron matrimonio en la primera iglesia muy rudimentaria que se estableció acá en la colonia San José. De manera que una vez establecidos en esta costa, ya no había montañas. Eso es lo que más les llegó al fondo del corazón. Esa geometría de los Alpes que la traían clavadas en el alma. Nada de eso. Solamente llanura, donde tenían que sacar el arado, hacer el surco y sembrar y sembrar. Y así empieza el porvenir de esta colonia, fundada por suizos y franceses que tantos amores nos han dado, porque de ella provenimos y hoy día a ellos vamos para tender la mano nuevamente entre ambas naciones.